no hay un medio que pueda ejercer el periodismo que escape de la descalificación presidencial, como ha ocurrido también en los Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro, en Turquía, Hungría, Polonia. Es decir, sí estamos en una época de riesgo democrático en la cual los distintos componentes del ecosistema democrático que señalaba Lorenzo están en riesgo, que es división de poderes, límites al poder presidencial, instituciones para garantizar los derechos de la gente, prensa libre, todo eso, incluso sociedad civil organizada. Hoy la sociedad civil organizada recibe acusaciones una y otra vez desde la mañanera, sean las feministas, sean los medioambientalistas, sean los empresarios. Entonces, pues sí, es una época complicada. Bueno, a ver, para los datos específicos ahí está justamente el índice de desarrollo democrático que el INE patrocinó y que desarrolló la Fundación Konrad Adenauer. Lo hemos venido haciendo, bueno, lo ha venido haciendo el INE junto con la Konrad Adenauer, entre otras instituciones, desde hace pues más de una década. Si no me equivoco, este año presentamos la 13ª edición del índice de desarrollo, que está a cargo en términos sustantivos de Polilab, que es una agencia de análisis cuantitativo que opera en América Latina y que ha sido responsable de trabajar junto con la Konrad Adenauer este índice. Yo creo que lo importante subrayar es que el índice de desarrollo democrático está centrado en percepciones, tiene una enorme virtud ese estudio porque no solamente hay datos a nivel agregado nacional, sino también datos desconcentrados que permiten ver cómo va avanzando la percepción del estado de cosas de la democracia. Pero es importante señalar eso. No son, son datos duros porque, es un libro fundado en análisis estadístico, pero son datos, insisto, que parten de la misma percepción de la ciudadanía. Yo creo que el índice sirve para poder tener esa dimensión que no es menor, que es una dimensión de percepción de quienes son, déjeme decirlo así, los titulares de los derechos políticos y los responsables de que la democracia funcione, es decir, opere, que son las y los ciudadanos. Y estos son datos que hay que comparar o complementar pues, con los datos esencialmente duros, que son los datos derivados de los resultados electorales, por ejemplo, datos como el que ya mencionaba del índice de alternancia en el país, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, poder tener un ámbito mucho más completo de si la democracia está funcionando, pero sobre todo de cómo estamos avanzando en algo que es muy delicado, que es la percepción de la propia democracia. En términos generales, la democracia mexicana, sobre todo si se hace un análisis comparativo, ya no a nivel interno como lo hace el índice de desarrollo democrático, sino es un ámbito comparativo como por ejemplo el Latinobarómetro con todos los países de América Latina, pues vamos con 17 al menos, vamos a encontrar cómo hay una tendencia también global en términos de, aunque la democracia está bien valorada como forma de gobierno por la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, también es cierto que está creciendo el índice de personas insatisfechas con los resultados de la democracia, y ese es parte de los problemas que estamos viendo a nivel global. La democracia hoy enfrenta una serie de problemas estructurales que no han sido resueltos por los gobiernos democráticamente electos. Alternancias ha habido, cambios de políticas ha habido. En México no tanto, seguimos teniendo una política neoliberal que digamos con principios neoliberales que desde hace 30 años ha demostrado ser insuficiente para resolver los problemas estructurales, pero eso está generando un caldo de cultivo de insatisfacción, ¿no? De malestar de la ciudadanía con la democracia, y eso es muy riesgoso, porque a su vez ese malestar pues, es el terreno fértil en donde echan raíces eventualmente expresiones autoritarias del poder. Para decirlo de manera llana, en nuestro país la pobreza
una pobreza que lamentablemente se ha incrementado en los últimos años, los índices de pobreza, no lo digo yo, ahí están los datos duros, por ejemplo, de Coneval, ¿no? O del INEGI. La pobreza ha aumentado, en buena medida producto de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, pero no solo. La desigualdad sigue siendo algo lacerante, ¿no? La oceánica desigualdad sigue siendo el problema fundamental de nuestros sistemas democráticos. El caso mexicano, tenemos una corrupción que sigue allí presente, tenemos también índices de impunidad altísimos, ¿no? El último trabajo del CIDE en la encuesta que mide, digamos, los índices de impunidad, hay una percepción de que el 92% de los delitos ni siquiera son denunciados. Y finalmente tenemos un problema de violencia que es creciente. Ahí están los datos duros en términos de personas asesinadas, en fin, que sigue aumentando. Todo eso genera ese caldo cultivo, genera ese malestar. No están resultando las políticas públicas que se han instrumentado adecuadas para poder resolver estos problemas. Y eso debería preocuparnos a todos, y eso en buena medida es lo que está detrás de ese malestar con la democracia que el índice de desarrollo democrático que usted mencionaba evidencia. Y creo que la defensa, digamos, de la democracia pasa también por exigirle a los gobiernos. Hemos tenido en México gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, y ninguno de ellos ha sido capaces de resolver estos problemas estructurales. Pues la ciudadanía tiene que lograr exigir a esos gobiernos que se resuelvan estos problemas, porque eso inevitablemente va a debilitar, pues, la base social sobre la que se fundamenta nuestro sistema democrático. El INAI no ha desaparecido porque es una institución que está en la Constitución, y lo que hemos visto es que el gobierno pues no tiene los votos para modificar la Constitución. Pero lo que sí está pasando es que al obstaculizar la designación de los comisionados faltantes, no existe el quórum para que se tomen las decisiones que consisten básicamente en atender solicitudes ciudadanas que no fueron debidamente procesadas para revelar información que debe ser pública, contratos, gastos, decisiones de distintas instancias. La democracia necesita de la transparencia para poder funcionar, y lo que estamos viendo es una estrategia deliberada desde el gobierno para dañar a la institución que lo lleva a rendir cuentas. Para ser transparente y honesto no basta que el gobernante se califique a sí mismo como tal. Pasa por la prueba de ácido demostrar cómo es que está dando contratos, cómo se están tomando las decisiones, y eso es lo que se está ocultando. Lo que estamos viendo es un fenómeno que ocurre en el mundo, y es que los autoritarismos populistas prescinden de las instituciones de rendición de cuentas. Es un fenómeno global porque se pretende que el verbo presidencial salte al conjunto de instituciones y se quiera tener a un líder que según él habla con el pueblo, y todo lo demás, todos los instrumentos de mediación, Estado y sociedad, sobran. Medios de comunicación que informen, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, Congreso donde se expresa la pluralidad y se hacen contrapesos, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo con el INAI es una acción más que confirma los vientos autoritarios que caracterizan a este gobierno. Si algo está caracterizando al gobierno que tiene México es su profunda raíz autoritaria. Es el denominador común de todas las determinaciones del gobierno. No hay un proyecto de desarrollo del país, no hay un proyecto de igualdad, no hay un proyecto de fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía. ¿Qué caracteriza las distintas determinaciones que está haciendo el gobierno? La concentración del poder y el autoritarismo.
defender a cada una de las instituciones que representan contrapesos al gobierno, al poder presidencial, es una manera de defender hoy en día nuestra democracia. Gracias. ¿Puedo complementar algo? Yo quisiera complementar algo sobre el punto. Yo creo que lo que está pasando hoy con el INAI es, y en eso coincido con Ciro, es una expresión adicional de los modos en los que desde el gobierno se están atacando, se está hostigando a los órganos de control. Es natural que el poder, al poder, el que sea, los órganos de control lo incomoden. El INE, por ejemplo, como órgano de control del poder, sufrió descalificaciones y embates del gobierno anterior también. Pero la virulencia y los niveles con los que hoy, la sistematicidad con la que hoy los órganos de control están sufriendo el embate desde el poder es preocupante. Decía hace un rato, estas expresiones de hostigamiento, de ataques, se habían manifestado en una descalificación recurrente desde el poder, desde el gobierno y los circuitos gubernamentales. Al INE se le descalificó, al INAI se le descalificó verbalmente, a la Corte se le descalifica permanentemente, etcétera, etcétera. En su momento se descalificó a la Comisión de los Derechos Humanos cuando era verdaderamente autónoma e independiente. En un segundo lugar, hemos visto cómo desde el poder se hostiga a los titulares de los órganos. Nosotros mismos, Ciro y yo, junto con otros 4 colegas y el secretario ejecutivo en su momento, fuimos denunciados penalmente. Nunca, desde que comenzó la transición a la democracia en México hace más de 30 años, se había roto ese arreglo implícito del pacto democrático, que era no utilizar el brazo penal del Estado para perseguir a funcionarios o tratar de que los órganos de control estuvieran doblegados. En un tercer plano, ya lo mencionaba, está el hostigamiento presupuestal. El INE conoció muy bien qué significa esto, es decir, desde la Cámara de Diputados se le limitaron los recursos al INE al grado de que incluso se le impidió cumplir con su mandato legal, por ejemplo, durante la revocación del mandato, cumplir con lo que la ley decía. Y también está el plano de las reformas. Ahí está el plan B, que es un plan un conjunto de reformas legales que dinamitan los pilares constitucionales de nuestro sistema democrático. Habíamos visto también intentos de captura, como ocurrió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al colocar ahí a una militante del partido en el gobierno, que actúa que claudicó a actuar como órgano de control y se ha convertido en un órgano de propaganda y de reiteración de lo que desde el poder se dice. Pero nunca habíamos visto este fenómeno. El del INAI es ha escalado una nueva etapa en donde, como decía Ciro, con la falta de nombramiento se le paraliza al órgano. El INAI solo puede tomar decisiones en el Pleno y la ley establece que para que sesione el Pleno se necesitan 5 de sus 7 miembros. Y lo más grave es que el cinismo y el desparpajo con el que se dice esto por parte de los circuitos gubernamentales. Hoy sabemos que ese objetivo, paralizar al INAI, constituye desde el punto de vista del poder el mundo ideal. Y creo que esto debería preocuparnos a todas y todos. Ahora, afortunadamente el INAI, justo antes de quedar paralizado, cuando todavía había 5 comisionados, uno de los cuales dejó pocos días después su cargo, logró acordar presentar una controversia constitucional. Y hoy será la Corte, una vez más, la que va a tener que salvaguardar el orden constitucional y democrático. Pero eso no le conviene a nadie. La Corte es un último valladar para salvaguardar la democracia, pero cuando se convierte en una instancia que tiene que todos los días estar tomando decisiones para impedir el abuso del poder, la violación de la Constitución por parte del poder, pues ocurre también un desgaste que a todas y todos debería preocuparnos. Por eso es de celebrarse que hoy la ciudadanía esté no solamente defendiendo al INE, sino que también ahora esté manifestándose con preocupación, como lo que pasa con el INAI, y defendiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, repito, son instancias de control que están sometidas al acoso desde el poder de manera permanente. El problema es que, ahora que hablaba usted del diálogo, es que estamos en un momento de tal autoritarismo que se desprecia el ejercicio del diálogo, porque lo que se está diciendo desde el poder es que la oposición no tiene legitimidad para existir y por tanto dialogar es lo mismo que
reconocer a quien se debe negar. Es decir, lo que está haciendo el gobierno es atentar contra el principio básico de la democracia, que es el reconocimiento de la pluralidad y del derecho al otro de existir, pensar distinto y organizarse. La oposición representa a buena parte de la sociedad mexicana. Es más, si vemos los resultados electorales de 2021, vemos que la coalición del gobierno tuvo 20 millones de votos y los otros 4 partidos tuvieron 21.9 millones de votos. Cuando el gobierno dice que la oposición está moralmente derrotada y no va a dialogar con él, le está dando la espalda a la mayoría de la ciudadanía mexicana que acudió a las urnas. Es decir, el gobierno solo se reconoce en sus simpatizantes y hostiga, niega y ataca a los que difieren, cuando su obligación como gobierno es atender a todos. Y lo estamos viendo cuando se impulsa una reforma electoral, la primera en medio siglo, que se impone de manera unilateral, sin haber dialogado, por lo que acabamos de ver con los nombramientos de los consejeros del INE. Fue necesario acudir al sorteo, que es una cláusula que prevé la Constitución de último momento, o sea, ya que fracasó todo lo demás, pero el gobierno desde el principio dijo: no vamos a dialogar, no vamos a buscar personas que nos generen confianza a todos, rechazamos la política democrática, es lo que ellos dijeron. Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a los demás? Pues no incurrir en lo mismo, no alimentar esta polarización del odio, y corresponde a todos los demás dialogar, reconocer derechos, ejercer el pluralismo para que el país no se nos fracture en una confrontación, en una espiral de confrontación sin fin, que hoy es verbal, pero que puede mañana ser un encono incluso de violencia física a la que está llevando de manera irresponsable el verbo presidencial, hay que decirlo. Mire, ya somos exconsejeros, en efecto, pero yo lo último que voy a hacer es volverme asesor de algún partido político, esté en el gobierno o esté en la oposición. Yo creo que en general México tiene un déficit de política programática. Tenemos políticos pragmáticos que están disputándose el poder, pero sin un rumbo claro en términos de propuestas, de ideología, de compromiso por principios. Por eso es tan frecuente ver que se cambian de camiseta, que los que ayer eran azules hoy son guindas y antier eran tricolores o amarillos. Entonces, pues sí, necesitamos, creo, construir en general, yo diría, un contexto de exigencia a los actores políticos, porque no basta solo con que se disputen el poder. Eso ya lo resolvimos y estuvo en riesgo con el plan A y el plan B, cómo se disputan el poder. Creo que hay que trascender de la pregunta de cómo se disputa el poder a otra, y es ¿para qué quieren el poder? Y los resultados, ya lo decía el doctor Córdoba, de los distintos gobiernos emanados de la democracia en los últimos 23 años son muy defectuosos, muy mediocres resultados. Tenemos una democracia de baja calidad por los resultados de los gobiernos que hemos tenido, pero eso no quiere decir que haya que tirar al niño con el agua sucia. Hay que sancionar a los malos políticos a través del voto libre, pero hay que cuidar el método democrático. Muchas gracias. Bueno, a ver, creo que hay nada más una democracia. O sea, la democracia es una forma de gobierno en la cual las y los ciudadanos, a través de su voto libre, deciden en elecciones auténticas quiénes nos gobiernan y quiénes nos representan. Desde ese punto de vista, la democracia en México es una.
Lo que podemos sí encontrar son distintos niveles de intensidad de la democracia dependiendo de las zonas específicas del país. Y pero solo uno de los indicadores pues, es el de la participación ciudadana en las urnas, es decir, el porcentaje de participación en las elecciones. Hay muchas otras maneras de medir la democracia y no me voy a meter aquí en la discusión esta conceptualmente muy rica pero compleja respecto de si la justicia social forma o no parte de la democracia. En fin, miren, uno puede decir que la satisfacción de los derechos sociales y demás es también de parte de la democracia, así que, pero hay una dimensión que es una dimensión sine qua non, que es la dimensión electoral de la democracia, lo que algunos llaman democracia electoral, y esa es una, y la tenemos en México, insisto, en algunos casos digamos más asentada, en otros menos, a partir de, repito, múltiples indicadores como el de la participación ciudadana. Ahora, lo que tiene que ver con la participación, también hay múltiples maneras de medir la participación ciudadana. Una de ellas es evidentemente el índice de abstencionismo o de votación, digamos, en cada una de las elecciones. Y sí, hay estados muy complejos. Yo creo que eso ha sido objeto de estudio de múltiples autores y en múltiples trabajos. La participación en Baja California, que es una de las más bajas del país, pues también obedece a un número muy importante de razones, ¿no? No es necesariamente una desidia en términos de participar en los asuntos políticos, porque si esto fuera así, ¿cómo podemos explicar que Baja California fue el primer estado en donde se dio el fenómeno de alternancia a nivel de gobierno local? Baja California fue un estado que en muchos sentidos fue un pionero de múltiples mecanismos, incluso de fortalecimiento de la democracia electoral, como un padrón electoral y una credencial para votar con fotografía, antes incluso que en la que estuvo a nivel federal. Luego, en 2006, se consideró por parte del Congreso que ya era confiable el padrón del IFE en su momento y entonces ya podían usarlo, ¿no? Pero, a ver, lo que quiero decir es, no es el único indicador. Por ejemplo, pues en Baja California las manifestaciones en defensa del INE, que son otra manera de expresar la participación ciudadana, pues fueron copiosas e importantes, es decir, hay una vida política vibrante en el Estado. Claro, el desafío que tenemos es cómo hacemos para que se incremente la participación en las urnas, pero déjeme hacer una mirada, sustraerme del ámbito estrictamente local, insisto que hay muchas razones muy particulares, y plantear en el ámbito federal. Yo creo que lo que estamos viviendo es una participación cada vez más consciente de la ciudadanía y cada vez más amplia de la ciudadanía, incluso en las urnas. Si uno observa las elecciones desde 2000 hasta la fecha y toma en cuenta el mismo tipo de elecciones, es decir, las presidenciales se miden con las presidenciales y las intermedias con las intermedias, invariablemente hemos tenido una tendencia a la alta. En la última elección presidencial tuvimos una participación del 64%, que no es nada despreciable si se le compara con otras democracias del mundo. Si esa tendencia se mantiene, en el 24 tendríamos una participación del 67%, que es una participación prácticamente que nos lleva a decir que 2 de cada 3 ciudadanos votan. Y lo mismo pasa en las intermedias en menor grado. Así que yo lo que digo es, la tarea de construcción de ciudadanía, de educación cívica, pues pasa por seguir concientizando a las y los ciudadanos que no participar no significa darle la espalda a la política, sino simple y sencillamente dejar que sean otros los que deciden por uno. Y eso en los tiempos en los que hay tanta satisfacción, creo que debería ser suficiente aliciente para poder convencer a la gente de que hay que ir y votar, ¿no? Pero como decía también, pues hay múltiples maneras de entender la participación ciudadana, y una de ellas es una sociedad que yo creo que está expresándose de manera cada vez más robusta y consistente, y que además cobra conciencia de su voto. Miren, las alternancias reflejan que el voto no solamente es visto como un derecho para elegir a nuestros representantes y gobernantes, sino también un mecanismo de rendición de cuentas. Si tenemos un índice de alternancia del 62% a nivel nacional, que llega a 70% casi en el ámbito de las gubernaturas en estos 9 años, en los últimos 9 años, desde que el INE se creó, pues eso habla de que los ciudadanos están asumiendo que el voto es también un mecanismo de castigo, de rendición de cuentas, para premiar buenas acciones de gobierno o castigar las que no se consideran. Entonces yo creo que hay una tendencia cada vez mayor, pero todavía falta mucho por avanzar, sin lugar a dudas, ¿no?